¿Vos estabas grabando, Graciela? Sí, pero vos comenzá nomás a grabar. Bien. Ahí, se descompartió. Profe, usted va a subir el archivo el cual está usando ahora ¿Sí? a la plataforma. Sí. Puede ser que lo haga en PDF, que es más rápido, porque si vamos a esperar que lo procese, tenemos poco tiempo, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo sale. Bien, vamos a ver las nociones de trigonometría, lo que ustedes han visto, seguramente en teoría alcanzaron a ver la primera parte de la circunferencia goniométrica o círculo trigonométrico. Este círculo tiene la característica que tiene radio 1, o sea que cuando hablamos de la circunferencia trigonométrica o del círculo goniométrico o el círculo unitario, que también se llama así, tiene como característica que el radio de esa circunferencia vale 1. Entonces trazamos la circunferencia de radio 1 y centro en el origen del sistema de coordenadas. Uno de los lados del ángulo debería coincidir con el semieje positivo de las X, y el vértice en el origen de coordenadas, y el otro donde corresponda. Entonces, por ejemplo, ahí estaría así, yo abro y llega hasta acá. Y hago este barrido de ángulo. El ángulo alfa, que está marcado acá, es el ángulo de apertura entre estas dos líneas que están coincidiendo en el centro de coordenadas. Ahora, el arco de la circunferencia que se encuentra sobre el círculo trigonométrico es justamente lo que se denomina un ángulo curvo, o sería el ángulo de la circunferencia, que está contenido dentro de ese arco. Por eso se llama arco de circunferencia. Esta circunferencia, donde la situaremos, vamos a llamar justamente la circunferencia goniométrica. Pasemos a la otra diapo. Vamos, ahí veamos. La circunferencia unitaria del radio 1, que recién hablábamos, es la circunferencia del radio 1 con centro en el origen del sistema de coordenadas. Un punto de coordenadas XY, que correspondería sobre el círculo, pertenece a esa circunferencia unitaria si y solo si se cumple la siguiente ecuación, que sería que x cuadrado más y cuadrado sea igual a 1, donde x sería la proyección de ese punto sobre el eje X, y el Y sería la proyección de ese punto sobre el eje Y. Entonces, las coordenadas que están sobre el círculo le llamamos X, Y. Y fíjense en que queda determinado un triángulo. Y justamente ese triángulo es un triángulo rectángulo. Ahora, observen que lo que estamos diciendo, que en este triángulo rectángulo, si yo sumo el X al cuadrado y el Y al cuadrado, la hipotenusa coincide con el radio. Por eso que x cuadrado más y cuadrado, de acuerdo a nuestro querido y estimado Pitágoras, x cuadrado más y cuadrado va a ser igual a la hipotenusa, pero la hipotenusa coincide con el radio, y por eso es que es igual a 1. El perímetro, el perimetrode, no, pero ahí tenía que separar, el perímetro de una circunferencia o su longitud es directamente proporcional al radio. O sea, la longitud de la circunferencia es 2pi por radio. La longitud de toda esta circunferencia es 2pi por radio. Ahora, si consideramos que en nuestro caso particular, en el círculo trigonométrico, la circunferencia es de radio 1, la longitud unitaria de esta circunferencia de radio 1 sería 2pi. Por eso justamente esto sería pi más otro pi, sería 2pi, que sería justamente el perímetro de la circunferencia de radio 1. Entonces, al decir perímetro sería justamente la longitud de toda esta circunferencia en el desarrollo es igual a 2pi, porque el radio es 1. Eso es un dato muy importante. Ahora, nuestro círculo
se divide de acuerdo a la posición que se encuentra en los ejes cartesianos en 4 cuadrantes. Vamos a llamar primer cuadrante, o así con números romanos, 1 el IC, y todas las razones que se encuentran en ese primer cuadrante van a ser positivos. La proyección del OP, que era el X, que si vemos en un círculo trigonométrico, el X corresponde en el triángulo al cateto adyacente, que como sería cateto opuesto, cateto adyacente sobre hipotenusa, sería el coseno, y como la hipotenusa es 1, me representa directamente el coseno. El PP', que sería nuestro I, me va a representar al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que sería el seno del ángulo alfa, que como es 1, directamente leo el seno del ángulo. O sea que a través del círculo trigonométrico unitario, o goniométrico, me permite visualizar las funciones trigonométricas básicas, seno y coseno, directamente leyendo a escala el valor del seno y del coseno del ángulo alfa, y que corresponde al primer cuadrante. Todos los valores de las funciones trigonométricas, que la tangente sería seno sobre coseno, o el PP', cateto opuesto sobre cateto sobre hipotenusa, que era el AT, va a corresponder directamente en la lectura que vamos a hacer de los segmentos que se producen. Y así vamos a tener en el segundo cuadrante, podemos ver que el ángulo de un segundo cuadrante sería el ángulo beta, el punto estaría acá, y ahí podemos ver que la función seno es positiva, la función coseno, como proyección de este ángulo, sería negativa, la tangente a ser el cociente de seno sobre coseno sería negativo, y la cotangente también. En el tercer cuadrante, como podemos ver que sería un ángulo que se encuentra en el tercer cuadrante, sería mayor de 180 grados. Ven que en el primer cuadrante tendría ángulos entre 0 y 90 grados. O que sería entre 0 y pi sobre 2, porque si el perímetro entre 0 y esta media circunferencia sería pi, porque es la mitad del perímetro, la mitad sería pi sobre 2. Si lo veo como en radianes. Los radianes estarían dentro del círculo trigonométrico. Todo eso lo han visto en teoría, estamos haciendo un repaso rápido. En el tercer cuadrante, ¿qué podemos visualizar? La proyección que está en este punto, que es un ángulo mayor de 180 grados y menor que 120. En este caso, las proyecciones podemos ver que tanto seno y coseno son negativos, porque se encuentran en el signo menos del coseno, y el seno también, la proyección sería negativa. Entonces el cociente de seno y coseno, que estarían siendo negativos, me daría la tangente positiva. Y en el cuarto cuadrante podemos ver que el ángulo es mayor de los 120 grados y menor, 180 grados, mayor de 180 grados, y menor que 360. Y la proyección de la función coseno sería positiva, mientras que la función seno sería negativa. Entonces la tangente y la cotangente serían negativas, como las proyecciones que se leen en el cuarto cuadrante. Los signos de las razones trigonométricas, obviamente, en el primer cuadrante, es lo que habíamos rescatado, y siempre el coseno del ángulo, como puede verse acá, se va a encontrar entre 1 y menos 1, y del seno también entre menos 1 y 1, que son los valores en que se encuentran estas funciones, porque
están dentro del círculo trigonométrico, que se lo puede ver claramente y me permite una lectura sencilla, y si no tengo calculadora o no tengo una tabla o algo que me permita visualizar, con una reglita y en la escala conveniente puedo llegar a tomar esos valores y saber cuánto valen las funciones esenciales. Y de ahí sacar la función tangente, la cotangente, la secante como inversa del coseno y la cosecante como inversa del seno. Profe, ¿y esto se toma en el parcial ahora? Sí, esto puede entrar hasta el ejercicio, creo que 7. Bueno, no sé, ya vemos en el práctico qué ejercicio. Esto sí entra, por eso es que estamos viendo Bien, bien. un repaso para que ustedes puedan visualizarlo y recordar un poquito en la posición que se encuentra. Que no se tienen que acordar de memoria esto, ¿ves? Esto no es de memoria, pero si tengo el círculo trigonométrico y ubico el ángulo, me doy cuenta en qué cuadrante cae y se desprende esta tablita. Por eso es que les estoy dando esto para ayuda memoria. Porque si yo hago el círculo trigonométrico, lo ubico en el centro de coordenadas, si tengo un ángulo que está entre 0 y 90, ¿ven? Sé que está en el primer cuadrante. Y eso sería pi sobre 2, por ejemplo. Menor que pi sobre 2, entre 0 y pi sobre 2. ¿Ven que si yo cuarteo esto sería 0, pi sobre 2, pi, que sería 2 veces pi sobre 2 más pi sobre 2, me estaría dando pi. Si a esto le sumo otro pi sobre 2, acá estaría en 3 medios de pi sobre 2, en este punto. Entonces yo ya sé que está entre pi y 3 medios de pi, el valor si lo quiero en radianes. O bien, fíjense que si esto es 180, esto es menor que 270. Esto es 90, Es 90, 180, ¿sí? Más 90, de 180 más 90, que estaría en los 270, y más 90 estaría en los 360. Entonces me fijo en qué cuadrante cae, y ya de ahí se desprenden los valores de signo como proyección de ese punto, para saber los signos, si es positivo o negativo. ¿Entienden cuál ha sido el espíritu de colocar esto? No era confundirlo, sino ayudarlos a que no se acuerden de memoria, según en el cuadrante que caiga, qué signo tiene la función seno, coseno, y por ende tangente y cotangente o las inversas. Bien. Siguiendo con esto, podemos ver la posición, para ver algunos ejemplos. Recordemos que la longitud de la circunferencia, entonces dijimos que era 2pi, en el círculo trigonométrico. Entonces, si acá era pi sobre 2, si 2pi es toda completa, la mitad es pi. Si lo divido en 2, es pi sobre 2. Ahora fíjense, si yo quiero el número pi sobre 3, quiere decir que al número pi hago la tercera parte, ¿ve? Que sería 1/3, 2/3 de pi, y 3/3, que sería pi. ¿Ve que esto me ayudaría a visualizar la posición en el círculo trigonométrico, como puedo mirar dentro del círculo trigonométrico? O sea que cuando yo tengo el ángulo pi sobre 3, que sería, de ahí sale la relación, que los 180 grados, cuando yo hago de 0, abro hasta el número pi, que sería el perímetro, corresponde a un ángulo en sexagesimal, no en radianes, equivalente a 180 grados. Y si yo tengo pi sobre 3, si pi es 180, el pi sobre 3 sería 180 grados dividido 3, que eso equivaldría a 60 grados, que sería los 180 dividido 3, o pi sobre 3. Ven que este ángulo sería el de 180 grados. Si yo hago esa proyección de este punto, fíjense en que equivaldría en los ejes cartesianos a un medio. O sea que el coseno de pi sobre 3 sería equivalente, porque veo el x sobre el eje x, en este triángulo que estoy mostrando,
180 grados. Y este otro, que está acá, sería equivalente al coseno, y que en escala sería raíz de 3 sobre 2. ¿Mm? Bien, si yo tengo el ángulo pi sobre 4, o sea 180 dividido 4, sería el equivalente a 90 grados. ¿Ven que sería los 180, lo divido en 4, o sea que estoy cuarteando este pi, tendría pi sobre 4, 2 pi sobre 4, que sería pi sobre 2, acá estaría el 3/4 de pi sobre 4, y 4 veces pi sobre 4, que sería el número pi. Y con eso puedo recordar las funciones trigonométricas como proyección sobre el eje X o sobre el eje Y, recordando esta tablita numérica. Y si no, bueno, se usa la calculadora, pero acá veo exactamente el valor. ¿Por qué digo esto? Porque en el práctico pide que ustedes ubiquen en el círculo trigonométrico un determinado ángulo y de allí se desprendan las funciones trigonométricas, que lo pueden hacer con las relaciones angulares, o bien haciendo en una escala, si se Echi, conocen. Sí. ¿vos ya le aclaraste el sentido? Estaba en el ¿Horario, anterior, antihorario? pero en el anterior gráfica, pero me olvidé de decir, ¿no? El sentido, exactamente. Cuando hago el movimiento antihorario, se considera positivo. El sentido para localizar el ángulo. Y si hago el movimiento antihorario, no estaba en este, si lo hago, está más adelante entonces. Por ejemplo, acá estoy haciendo solamente en el sentido positivo. Cuando haría, por ejemplo, este pi Ahí sobre sí 3, podés indicarle el arco, Echi, vos que podés graficar. bien. A ver si va a ser mejor que lo haga. El arco de circunferencia, por ejemplo, si yo quiero el pi sobre 3, el arco sería el recorrido que va desde 0, voy por el círculo trigonométrico, hasta pi sobre 3. ¿Sí? Ahí. Y este movimiento es positivo. Ahora, si yo hago el menos pi sobre 3 en este movimiento hacia abajo, que sería este 5/3 de pi si hago en este movimiento. Pero acá sería menos pi sobre 3. Cuando hago el movimiento hacia abajo, está siendo negativo el ángulo que voy a marcar. Este sería el menos pi sobre 3. Que si lo divido en 3, ya lo vamos a ver más adelante, bueno, acá tengo pi sobre 3, 2 pi sobre 3, 3 pi sobre 3, que es pi, 4 pi sobre 3, 5 pi sobre 3, que sería este valor, y 6 pi sobre 3, que sería el 2 pi cuando llego acá a hacer todo el círculo, todo el perímetro. Ese valor, 6/3 de pi, cuando lo simplifico, me queda 2 tercios, ¿no es cierto? Perdón, 2 pi. Al simplificar 6 pi sobre 3, me quedaría 2 pi, que es justamente todo el recorrido. Pero ese es en el recorrido positivo. Si lo hago hacia abajo, el pi sobre 3 coincidiría con el 5/3 de pi, con el movimiento positivo. Bueno, acá hay otro cuadrito que alguien me lo había acercado. Echi, en realidad ahí como que no habría que, lo que coincidirían son los valores de las funciones trigonométricas, pero no, el ángulo no son los mismos, ¿no? No, claro. Son equivalentes. Lo que pasa es que no Con su hablamos, signo hay o que sea, hacer. en ese sentido, de que tienen las mismas funciones, los valores de las funciones trigonométricas son los mismos, pero los ángulos son diferentes. Bien. Bien. O sea, he puesto θ igual a t, porque en la teoría vi que le llamaban t al ángulo, al arco de la circunferencia. Uy, paso solo todo. Bueno, entonces, si θ le llamo t, que es igual a 2pi en la circunferencia completa,
damos una vuelta entera sobre la circunferencia unitaria en el sentido antihorario, y llegamos al punto asociado, que sería el 1, 0, este punto, al hacer el recorrido completo, en el 1, 0, hace el recorrido, y sería justamente el valor 1, 0 cuando hago el recorrido este. Si hago en el antihorario. Ahora, el número real pi, con media vuelta en el sentido antihorario, o sea, estoy diciendo que tita es igual a t igual a pi, tiene asociado el punto menos 1, 0. El número real pi sobre 2 tiene asociado el punto 0, 1. Lo pueden visualizar acá en la gráfica. ¿Mm? O sea, cuando yo hablo del número real pi sobre 2, está asociado en el círculo trigonométrico al punto x0, y el valor de y sería 1. Justamente, el seno sería valor 1, y el coseno me estaría dando 0. Ahora, el número t igual a menos pi, que damos la vuelta en sentido horario sobre la circunferencia unitaria, obtenemos el punto menos 1, 0. O sea que cuando yo hablo de menos pi, hago este movimiento en el sentido horario. Y me estaría dando como asociación el menos 1, 0. También se cumple que los números reales 2pi, 4pi, 6pi, y todos de la forma 2kpi, o sea, vueltas completas recursivas, que puede ser, ve que tiene par, 2, 4, 6, 8, son vueltas completas con ese k que es un número natural, tiene asociado al punto 1, 0. Quiere decir que yo puedo dar varias vueltas hasta caer a ese punto. Esto ya lo vamos a ver por qué es importante saber, porque siempre vamos a trabajar con el círculo que corresponda a la primera vuelta. Y vamos a sacar las vueltas completas para hacer la lectura directa. La relación fundamental de trigonometría, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1, que viene de haber hecho el x cuadrado más y cuadrado igual a 1 del círculo trigonométrico, que si lo rescatamos en un triángulo rectángulo, como el que está dibujado ahí, el BAC en esta gráfica, aplicamos el teorema de Pitágoras y tenemos que b cuadrado más c cuadrado es igual a a cuadrado, donde a es la hipotenusa. Ahora, si dividimos esta expresión por a cuadrado, nos quedaría b cuadrado sobre a cuadrado, distribuyendo, ¿no es cierto? C cuadrado sobre a cuadrado sobre a cuadrado, esto seguramente ya lo han visto en la teoría, y expresándolo de la forma b sobre a al cuadrado más c sobre a al cuadrado igual a 1, o lo que es lo mismo, por la definición de seno y coseno en un triángulo rectángulo, que normalmente expresamos de la forma seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1, que es justamente el teorema pitagórico trigonométrico fundamental que vamos a utilizar para poder sacar las relaciones que están vinculadas a un círculo trigonométrico. Conociendo alguna de las funciones, puedo encontrar las restantes a través del teorema fundamental pitagórico trigonométrico. Nuestras razones trigonométricas de un ángulo cualquiera van a ser proporcionales a su radio. En el círculo trigonométrico leo directamente los valores de la función seno y coseno, pero si no tengo el radio 1, no es directo. Tengo que hacer una conversión. Llamaremos tita al arco de circunferencia, así tengo el seno de tita igual a i, y el coseno de tita igual a x, en la proyección en el círculo trigonométrico. Entonces, ¿se acuerdan que el seno de tita, que es tita, es el arco de circunferencia? ¿Dónde está la flecha? Es tita,
está haciendo el arco de la circunferencia. Y alfa sería el ángulo tradicional, que es el que está dado en grados. Ven que el ángulo alfa, cualquiera sea el radio de la circunferencia, se mantiene constante. En cambio, el arco de circunferencia es proporcional a su radio. Acá el tita, este tita que está acá, sobre el círculo trigonométrico, es más chico que el recorrido del arco de circunferencia si tengo un radio que sea distinto de 1. ¿Ven? Que es más grande el recorrido de este que de este. En cambio el alfa, el ángulo que se da entre la recta esta horizontal y esta que está posicionada en este mismo ángulo, se mantiene constante. Si este ángulo fuera de 30 grados, por decir, el arco de circunferencia sobre un radio 1 es diferente al arco de circunferencia de un arco tita diferente. ¿Sí? Ahora, fíjense en que el I', que estaría en el punto Q de radio tita, va a ser el I', la proyección esta, sobre su radio, que es R. Mientras que el I que yo encuentro sobre el círculo trigonométrico, si está leído sobre el radio 1, leo directamente el número I. Todos este cociente, ya sea tita o alfa, me da el mismo valor I al hacer ese cociente. No es el I directamente, el I', pero dividido este radio es equivalente al I que yo leo en el círculo trigonométrico. Por eso es que es tan importante que lo sepan identificar esto. Lo mismo sucede con el coseno, como la abscisa, la abscisa sobre el radio. Era sobre el radio o sobre la hipotenusa, pero como estamos viendo en círculos, estoy poniendo sobre el radio. El X' sería proporcional a su radio, pero si estoy en el círculo trigonométrico, como el radio es 1, leo X, y este cociente sería equivalente al mismo valor X que yo leo sobre el círculo trigonométrico. Bueno, y la tangente, que sería la ordenada sobre la abscisa, sería el I' sobre el X', y si yo hago el X sobre Y, que sería el correspondiente al círculo trigonométrico, me daría el mismo valor siempre que X no sea 0, obviamente. Uy, ahí me quedó algo así. Bueno, las relaciones trigonométricas basadas en seno al cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1, me va a permitir sacar otras relaciones fundamentales, que van a ser justamente a partir de seno cuadrado más coseno cuadrado del ángulo alfa, o el tita, según el que quieran tratar, pero sobre que me da igual a 1, lo divido a esta expresión que era la que me da el teorema fundamental pitagórico, seno cuadrado sobre coseno cuadrado, lo divido por seno cuadrado de alfa, ambos miembros. Esta expresión me daría, si seno cuadrado dividido seno cuadrado me daría 1, bueno, lo que está acá, coseno cuadrado de alfa sobre secante, perdón, sobre seno de alfa, lo elevo en un solo cuadrado, eso me estaría dando la cotangente, porque es la inversa de la tangente al cuadrado, y 1 sobre seno de alfa, y luego al cuadrado me daría la cosecante de alfa. Entonces me sale un corolario que me permite relacionar, si me dan de datos la cotangente o la cosecante de un ángulo, para encontrar las funciones restantes de seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante o secante. Asimismo, si a la función pitagórica principal de la trigonometría, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, lo divido por coseno cuadrado a ambos miembros, me estaría quedando entonces el seno de alfa sobre coseno de alfa al cuadrado, me daría seno de alfa sobre coseno de alfa, que sería la tangente al cuadrado, y coseno sobre coseno me daría 1,
Bueno, yo invertí la conmutativa, hice 1 más la tangente cuadrado de alfa, es igual a 1 sobre coseno de alfa, que es la secante al cuadrado, y de ahí sale el otro corolario, que es 1 más la tangente cuadrado de alfa igual a secante cuadrado de alfa. ¿Por qué damos esta situación? En realidad puedo utilizar la del teorema fundamental pitagórico trigonométrico y sus corolarios. Pero si no se acuerdan de memoria estas, ¿qué se hacían? De la fundamental a una la divido por seno, o bien la divido por coseno y encuentro las otras dos. La que tienen que recordar es que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Y se desprenden los corolarios dividiendo por seno o coseno respectivamente para poder utilizarla en caso de que haya que determinar, por ejemplo, si me dan de dato el seno de alfa, yo quiero conocer el coseno, lo despejo de acá, y luego hago la tangente haciendo el cociente de seno sobre coseno, y las otras funciones ya salen directamente. Ahora, si me dan de dato la cosecante o la cotangente, tendría que utilizar esta para encontrar las otras funciones. Bien, vamos al práctico, para ver a ver si entendemos un poquito más. Ahí me dan, dice que, dado a los siguientes valores del arco de circunferencia, en cada caso sea el número real, porque cuando está dado en radianes es un número real. Entonces me dicen, sea el θ igual a pi menos pi sobre 3. O sea, tengo que hacer un recorrido hacia abajo y tendría el valor pi sobre 3. ¿Qué quiere? ¿Qué me pide? ¿Cuál es la consigna? Bueno, ahí me tiran varios titas. Dice que lo ubique en la circunferencia unitaria, el punto asociado a tita, al punto tita, que lo ubique en la circunferencia unitaria, en el círculo goniométrico o en la circunferencia trigonométrica, que es la de radio 1. Y después dice calcular, en caso de existir, seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente del ángulo θ. Justificar con las definiciones e identidades trigonométricas que use, que son las identidades que acabamos de ver. ¿Sí? Bueno, entonces a ver si me sale esto. Parece que sigue. Vale. Tengo el círculo trigonométrico. El desarrollo sería entre 0 y 2pi. Doy la vuelta completa. Radio 1. ¿Ok? Vamos a hacer entonces la primera. Como dice menos pi sobre 3, ¿qué hago? A pi lo divido en 3. Pi sobre 3, 2pi sobre 3, 3pi sobre 3. Y si lo hago hacia abajo sería menos pi sobre 3, menos 2pi sobre 3, menos 3pi sobre 3, menos 4pi sobre 3, menos 5pi sobre 3, y ahí estaría el menos 2pi, porque hice el sentido antihorario. O sea, ubico el número pi, este sería el pi sobre 3, este sería el θ, que es el que estoy buscando, el menos pi sobre 3. Ya lo tengo ubicado, que era lo que decía, ubícame en la circunferencia unitaria el punto asociado a θ. Θ menos pi sobre 3, acá está. Este es el menos pi sobre 3. Ahora, de acuerdo a eso, dice que calcule de existir la función seno, coseno, tangente y todo. Entonces, como estoy, ¿en qué cuadrante ha venido a caer? ¿Cuál sería el cuadrante donde está el menos pi sobre 3? Fíjense, ahora acabo de determinar con esa rayita el triángulo. Uy, no, esto todavía no, pues. ¿En qué cuadrante caigo con el menos pi sobre 3? Atento. Cuarto. En el cuarto cuadrante. Bien. En el cuarto cuadrante me quedaría este triángulo, que es el que voy a manifestar toda mi situación. Sería el coseno, ¿qué signo tendría? El cateto adyacente, ¿ven el triángulo?
Este sería el pi, igual a menos pi sobre 3, este sería nuestro ángulo. Por alternos o internos, todo este ángulo sería equivalente a 360 menos el número que vendría a caer acá. Ven que yo estoy en el pi sobre 3. El menos pi sobre 3 sería el equivalente a menos 60 grados. Que si yo hago menos 60 grados, quiere decir que a los 360 le quito menos 60 grados, tendría 300 grados. ¿No ven que está en el cuarto cuadrante? ¿Comprenden lo que digo? No sé si me hago entender. ¿Sí? El pi sobre 3 sería 180 dividido 3, sería 60 grados, pasado a grados. El menos pi sobre 3 estaría siendo menos 60 grados. O sea, yo le tengo que quitar 60 grados a los 360. O sea que vendría a ser, si hago este recorrido, equivalente a un ángulo en grados a 300 grados, que sería el equivalente a menos pi sobre 3. Como arco de circunferencia, este es menos pi sobre 3. Caí ahí. Bien. Este sería el ángulo, menos 60 grados. ¿Qué sería? Este es el que equivale al seno, el cateto opuesto, y el cateto adyacente sería el coseno. El signo del coseno, positivo. Signo del seno, negativo. Ahora, el coseno de menos pi sobre 3, en la escala, si esto es 1, puede verse claramente que justo este valor, si esto es 1, cae a la mitad. Es un medio. Cuando hago el relevamiento en escala, el radio era 1, en pi sobre 3 proyecto acá, y esto sería un medio. O sea, yo ya sé que el coseno de menos pi sobre 3 es un medio. Y pongo positivo porque la proyección es positiva. De ahí, llevándolo a la expresión, acá, ¿qué hice? Está bien, lo elevo al cuadrado, porque yo voy a necesitar este valor coseno cuadrado de alfa. Coseno al cuadrado va a ser, era positivo, un medio al cuadrado va a ser un cuarto. ¿Me siguen? Ahora, de acuerdo a la expresión fundamental trigonométrica de Pitágoras, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Profe, una pregunta, disculpa antes que avance. ¿El medio cómo lo sacó? En la Porque, escala. por ejemplo, yo no tengo la calculadora. ¿Y cómo lo puedo sacar sin calculadora el medio? Y justamente yo lo estoy haciendo sin calculadora. Por eso eso no lo entendí muy bien. Por Bueno, eso te... este número era el pi. Y yo hago lo tercerizo. Hago 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios. Lo llevo al primer cuadrante como para que ustedes lo visualicen. O si no hago menos 1 tercio, 2 tercios y pi. Ven que esta es la tercera parte. Para sacar la tercera parte, justamente, si yo no recuerdo cómo hacerlo y hacer justo los 60 grados, marco, si esto mide 1, la mitad es 1 medio, subo y esto es 60 grados. Bajo y es 60 grados. Eso se tienen que acordar, porque hay una tablita que yo no tengo los valores acá, no, eso no lo traje, no lo puse en el PowerPoint, pero tienen como los valores que es del valor de 0, pi sobre 4, o sea, primero está pi sobre 4, después está pi sobre 3, que obviamente es más grande, después pi sobre 2, y los valores que corresponden. Entonces ustedes ya lo tienen que conocer. El de pi sobre 3 era 1 medio, el coseno. Porque si quiero sacar exactamente este 60 grados, ¿qué hago? Esto es 1, saco la mitad, lo llevo arriba, que es como yo hice este trazado de esta gráfica, puse acá 1 medio, subí, y esto me daría justo pi sobre 3. Y ahí lo llevo a este, ¿ven? Porque este también sería el valor que corresponden, tienen que ser mellizos, y este cuatrillizos son, ¿ven? Lo bajo, este 1 medio bajo, este sería el menos pi sobre 3, y hago este rectángulo. Todos estos acá es 1 medio, este es 1 medio, y este justo valor, este
si lo leería en escala, supongamos que yo no me lo acuerdo, pero lo vamos a calcular, que va a ser justamente cuánto vale el seno de menos pi sobre 3. De acuerdo a esto, sé que el seno cuadrado de menos pi sobre 3 más el coseno cuadrado de menos pi sobre 3 va a ser igual a 1. Yo acabo de calcular, como sé que el coseno vale 1/2, al elevarlo al cuadrado, este factor, este término, vale 1/4. Que es lo que estoy poniendo acá, ¿ven? Bien. Seno cuadrado de menos pi sobre 3 más 1/2 al cuadrado, que sería el 1/4 ese, igual a 1. Ahora, despejo. Hago 1 menos 1/4, y eso me daría 3/4. Pero 3/4 es el seno cuadrado de menos pi sobre 3. ¿Ven que está el cuadrado? Es positivo, obviamente. Cuando voy a sacar la raíz cuadrada, ¿cuál voy a seleccionar? Y como yo estoy en el menos pi sobre 3, no lo voy a poner en valor absoluto. Yo ya sé que este es negativo porque lo estoy viendo que está en el cuarto cuadrante. Y ahí la proyección del seno es negativa. Este valorcito que está acá, ese es el menos raíz de 3. Ay, acá era sobre 2. Ahí está, error, me olvido de sacarle la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 4 es 2, pues. Ahí está, 2. Que era la raíz cuadrada de 4, distribuyo, me queda raíz de 3 sobre la raíz cuadrada de 4, que es 2. Este segmento vale, ese punto que está acá, ese sería justamente el menos raíz de 3 sobre 2. Bueno, como yo ya tengo el valor del seno, que es menos raíz de 3 sobre 2, y la del coseno, que es 1/4, o sea, 1/2, el coseno, ¿cuánto vale? 1/2, acá está puesto, ¿eh? 1/2. Porque la raíz cuadrada de 1/2, de 1/4 es 1/2. ¿Sí? Entonces, como sé que la tangente es el seno de menos pi sobre 3 sobre el coseno de menos pi sobre 3, ¿qué voy a hacer? Seno negativo. Voy a poner menos raíz de 3 sobre 2 sobre la del coseno, que era 1/2. O sea que la tangente, ¿cuánto me da? Simplifico el 2 con el 2, y la tangente me va a dar menos raíz de 3. ¿Sí? Entonces la tangente me va a dar, haciendo el reemplazo, que eso no me da tiempo, menos raíz de 3. Y no he usado, no he usado la calculadora, ¿ok? Tengo que borrarlo. Me salió un 1 en vez de un 0, qué bárbaro, che. Se borró todo. Bueno. Bueno, el asunto es que me da menos raíz de 3. ¿Sí? Así, con las funciones calculadas voy a poder sacar cuál es la inversa del coseno. Es la secante. O sea que la secante va a valer, ¿cuánto va a valer la secante? 2, que es la inversa del coseno. Si yo saco, o sea, sería el recíproco, ¿no? Del coseno. El recíproco del coseno vale 2. El recíproco del seno sería igual a la cosecante de menos pi sobre 3, que sería también negativa, menos 2 sobre raíz de 3, que si lo racionalizo, ¿sí?, lo sacan para que no quede el raíz de 3 abajo, que queda siempre desprolijito. Bueno, acá vamos a poner bien el número, este es el 3. Menos raíz de 3. Y la cotangente va a ser la inversa de la tangente, que va a ser menos 1 sobre raíz de 3. Y así van a ir ubicando. Ahora, fíjense qué pasa. Este número, el menos pi sobre 3, o sea, yo estoy entre 0 y 2 pi. Este que está acá
tiene más de una vuelta. Es múltiplo del pi sobre 4. Pero este está dando varias vueltas en pi sobre 4. Si yo tengo el 19 cuartos de pi, ¿qué me conviene hacer para encontrarlo en el círculo trigonométrico? A ver si tenía la que sigue. Uy. ¿Qué hacemos? El 19 lo puedo descomponer, que sea múltiplo de 4, en 16. Fíjense, a ver. Podemos, ay. ¿Cómo escribo? Acá. Ay, qué feo que es esto, que no tenemos la pizarra. ¿Cuándo volveremos a la presencialidad? No, chicos, qué feo que está todo esto. Bueno, entonces, el tita dice que es 19 cuartos, ¿no? En realidad es 19, a ver cómo escribo. Es el número pi, que yo he puesto ti. Sí, porque así puedo escribirlo como, es el pi. Aunque ustedes no crean, porque como no me deja escribir en 19 pi sobre 4. Eso sería igual, en el numerador, al 19 lo puedo descomponer en 16, no sé si me explico, más 3, pi sobre 4. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque tiene que ser un número par. Si yo hago, ahora distribuyo el pi, 16 pi sobre 4, me estaría dando 4 vueltas completitas. El 4 es pi sobre 4, si tengo la circunferencia, a ver si lo podemos hacer. Si yo tengo la circunferencia, vamos a hacer la circunferencia. Ahora vamos a dibujar los ejecitos, a ver si me sale. Ahí está. Si yo distribuyo este 4, me quedaría 16 sobre 4, me quedaría 4 pi. Y 4 pi sería 2 pi una vuelta, 2 pi otra vuelta, 2 pi otra vuelta, o sea, las 4, serían 2 vueltas completas, porque el 4 pi me está diciendo da 2 vueltas, y después sumale el 3 cuartos de pi. ¿Se entiende? Esto sería igual a una vuelta completa, son 2 vueltas, yo voy a poner 2b, serían 2 vueltas, porque sería 16 cuartos de pi, serían 4 pi, y 4 pi serían 2 vueltas completas al círculo trigonométrico. Más, si no entienden, por favor, puedo volver a repetir, más los 3 cuartos de pi. En realidad tengo que poner. ¿Saben qué? Voy a poner la palabra pi, para que se entienda. O sea, sería 3 pi sobre 4. Creo que ahí van a entender mejor, porque no me deja poner el número pi, y no quiero escribir feo con mi pulso. Entonces doy 2 vueltas completas, hago ño, ño, y 3 cuartos de pi. Que si está cuarteado, esto sería un cuarto. A ver, vamos a cuartear ahora. No, pues, voy a dibujar esto. Ahí va. Vamos a poner rojito. Ahí leo, más o menos está bien, un cuarto ahí. Y veamos. Sí, bueno.
ahí tendría 1/4 de pi. 1/4, 2/4 y 3/4 por aquí. Para que sea bien justito, miren, yo voy al primer cuadrante, ahora uno este punto con este, caería en este, ahí tendría el puntito. A ver. Este sería el punto que yo quiero. Ah, sí, este es el puntito que yo quiero, ¿ves? Ese punto sería este. Este. 19 pi sobre 4, porque dado una vuelta, 2 vueltas y 3/4 de pi. Sería 1/4 de pi, 2/4 de pi, 3/4 de pi. ¿Se dan cuenta que la vuelta, he dado mucha vuelta, como el perro para sentarse, te he dado 2 vueltas y recién paré en 3/4 de pi? El asunto es que estoy en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante voy a hacer las proyecciones. Sí. Ya son las 2 menos cuarto, ¿no? ¿Jura? Con razón ya tienen hambre Sí. acá. Bueno, más o menos ven esto. Ya tengo acá las proyecciones, este sería el ángulo. El seno es positivo, el coseno va a ser negativo. ¿Cómo sé cuánto vale, en el primer cuadrante, cuánto vale el seno de pi sobre 2, pi sobre 4, o el de 45 grados? Ese ya la saben de memoria, ¿cuánto vale? Seno de pi sobre 2, o el seno de 45 grados. ¿Cuánto vale el seno de 45 grados? ¿Se acuerdan? Secundaria o primaria. Ve que hay algunos valores y tienen que saber de memoria ya. Raíz de 2 sobre 2, ¿no es? ¿O es raíz de 2? Siempre dice menor que 1. Raíz de 2 sobre 2. Ese es el valor del seno de 45 grados, que en el segundo cuadrante vale lo mismo. Seno y coseno, en pi sobre 4, como es a 45 grados, tienen el mismo valor. Ambos son raíz de 2 sobre 2. La tangente va a ser 1, y así sucesivamente van a ir sacando los valores gráficos. Lo ubican dentro del círculo trigonométrico. Si es mayor que 1, o sea, mayor que 2pi, como el 19/4 que teníamos acá, doy las vueltas completas, o vuelta y media, depende. Ve que el 11/3, ¿qué voy a hacer con el 11/3? El 11/3 va a ser igual a 9, que me va a dar un múltiplo de 3, que va a ser 9 dividido 3, eso me va a dar 3pi. Y 3pi sería una vuelta completa y media. Y de ahí voy a sumar lo que queda. Se van ubicando dentro del círculo trigonométrico cómo van a descomponer el 11. Si tengo el 25 medio, me conviene hacer 24 medio más un medio más. Al 25 lo voy a descomponer en 24 más 1. Este ya está directo, ¿ve? Que es 5/6 de pi. Hago 6 dividido en 6, que va a ser equivalente, 1/6 es equivalente a 30 grados. Y en 30 grados, el seno en 30 grados es el que corresponde a un medio para poder hacer el gráfico bien bonito y encontrar en un medio, ahí en un medio, voy a trazar esta línea, y ya terminamos. Vamos a hacerlo verde. Por ejemplo, ¿ven? El seno es un medio, el seno es un medio, entonces yo voy a trazar una línea así. Con este valor ya me determina este corte, con el origen, marco, y este serían los 30 grados, y que equivale a pi sobre 3. Como yo quiero pi sobre 6, como quiero 5/6 de pi, este sería 1/6, 2/6, 3/6, el 3/6, ven que sería justamente el pi sobre 2 estaría ahí en 3/6, justamente acá, al frente de ese valor,
ahí estaría el 5/6 de pi. O sea, el número pi lo he dividido en 6, y este sería el 5/6 de pi. El seno va a valer 1/2. Y el coseno, y ahí está el raíz de 3/2, pero es negativo. Y de ahí saco las otras funciones. Bueno, esto requiere un poco de atención y estudio para que lo puedan ubicar dentro del círculo trigonométrico. Hasta aquí teníamos que llegar, nos hemos extendido en el horario porque nos dieron como directiva hasta el ejercicio 5 que teníamos que ver en la clase de hoy. Bueno. Profe, disculpe, esta grabación, ¿cuándo lo sube a YouTube? Y voy a tratar de hacerlo ahora, como esto está, ay, bueno, para. Sí, porque como que lo vi muy rápido en el 5, el punto 5, el inciso 2 y el 3, como que lo quiero retomar, por eso le pregunto. Claro, para voy a Yo vi detener.